Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, entonces el tema que corresponde al día de hoy serían funciones. De tangente y cotangente. Gracias. Función tangente y función cotangente. Función tangente. Y función cotangente. Bien. Número 1, la ecuación de una función tangencial es una constante multiplicada por la tangente, por la razón tangente. Recuerden que la tangente es una razón y la razón es un número, es la división de dos números. Por tanto, la división de dos números es un número. Aquí estoy multiplicando dos números. El ángulo de la tangente, las tangentes tienen que tener un ángulo, siempre deben acompañarlos por un ángulo. En este caso es todo este paréntesis. Todo este paréntesis es el ángulo de la función tangente. No es B el ángulo, no es X el ángulo, no es C el ángulo, es BX más C. Ese es el ángulo. Y a ese número, bueno, el ángulo es BX más C. Tangente es un número. Este número se multiplica con este otro número. Para que el número exista, para que el número tangente exista, A tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? A tiene que ser distinto de 0. Y para que sea función, B tiene que ser distinto de 0. Porque si no, eliminamos la variable. Si B es igual a 0, eliminaríamos la variable. Y siempre sería tangente de C prácticamente en todos los ejercicios. En todo el ejercicio solo sería tangente de C. Entonces, A y B tienen que ser distintos de 0. Y luego sigue el número D. La función cotangente tiene la misma escritura, ¿verdad? Sería un número multiplicado por la función cotangente. Ese número tiene que ser distinto de 0. El ángulo y otro número que se le suma. Ese número toma ciertas características. ¿Cuáles son las características de ese número D? Las tres características que mencionamos en la clase anterior. Puede ser positivo o negativo. Ajá. ¿Qué implica que sea positivo y negativo? Que se mueve hacia arriba o hacia Si es abajo. positivo, se mueve hacia arriba. Si es negativo, se mueve hacia abajo. Y si es 0, se queda sobre el eje X. Sí, ¿verdad? Claro, ahí, ¿verdad? Si es 0, se queda sobre el eje X. Si es positivo, se mueve por encima del eje X, pero se desplaza en el eje Y. Se desplaza en el eje Y por encima del eje X. Y si es negativo, se desplaza por el eje Y, pero por debajo del eje X. También habíamos dicho que la función tangente y cotangente son funciones cóncavas.
Entonces, vamos a aclarar eso después, que es una función cóncava. Una función cóncava. Bien. Número 3. No, lo que quería terminar era que el número D hace que haya un cambio de concavidad también. Eso quería mencionar. Como las funciones tangente y cotangente son funciones cóncavas, hay un cambio de concavidad. Ocurre un cambio de concavidad y es en el número D. Bien, ¿qué más? Periodo. No me interesa la amplitud porque vimos anteriormente que la gráfica tangente y cotangente no tiene final y no tiene inicio. O sea, para los valores de Y, son gráficas que se extienden por todo el eje Y. Entonces, no tiene amplitud. Algo que tenga, una función que tenga amplitud es cuando tiene un máximo. Cuando tiene un mínimo y cuando tiene un máximo, eso se le dice amplitud. Por ejemplo, la amplitud de una persona, desde el pie hasta la cabeza sería, los pies serían lo mínimo y la cabeza sería lo máximo. Cuando tiene un máximo y un mínimo, se puede decir que tiene amplitud. La función tangente y cotangente no tiene amplitud, pero tiene un número A. El número A influye solo en la concavidad. Normalmente las gráficas empiezan con cóncava hacia arriba o con cóncava hacia abajo. Ya lo vamos a analizar con más detalle eso. Solo quiero que entiendan que el número A influye en la concavidad. ¿Qué más? El periodo. El periodo se calcula dividiendo el número pi entre el número b, pero el número b debe ser en valor absoluto. ¿Qué significa que esté en valor absoluto? Que siempre va a ser un número positivo. Que un número esté en valor absoluto significa eso, que siempre va a ser un número positivo. Número 4, el desfase. El desfase puede ser positivo o negativo, porque no está en valor absoluto. La fórmula para desfase es menos C sobre B. Menos C sobre B. Y no está en valor absoluto, significa que puede ser positivo o negativo. Número 5. No aparece en el libro de texto, pero lo voy a incluir yo. Ingeniero, ¿puedo hacer una pregunta antes de esto? Sí, dígame. En el periodo, no sé, ¿no es 2pi o solo es pi sobre b? Es porque en el anterior era 2pi. En el seno, coseno, es 2pi, en este no. Ah, ok. Bien, voy a aclarar eso ahorita. Y vale que me acordó. Está buena la pregunta. En el coseno y en el seno, el periodo, hay cosas que ustedes no han preguntado. Por ejemplo, ¿qué significa amplitud? ¿Qué significa periodo? ¿Qué significa desfase? Yo solo les he dicho, esta es la fórmula de amplitud, esta es la fórmula de periodo y esta es la fórmula de desfase, pero ustedes no han preguntado qué significa cada uno de ellos. Bien, hablando un poco sobre el periodo. El periodo normalmente tenemos un plano cartesiano nosotros y dibujamos la función seno o coseno con todo este ángulo, en todo ese ángulo, desde 0 hasta 2pi. El periodo es 2pi. Significa que comienza en 0 y termina en 2pi. Eso significa periodo 2pi. De hecho, periodo 2pi significa una distancia. ¿Cuál es la distancia que hay de 0 a 2pi? De 0 a 2pi. ¿Cuál es la distancia? Eso significa periodo, una distancia. ¿Cada cuánto se va a volver a repetir la gráfica? Eso significa periodo. ¿Cada cuánto se va a volver a repetir la gráfica? Cada 2pi. Cada 2pi. Normalmente, cada 2pi, ¿verdad? Normalmente, aquí está la gráfica. Cada 2pi se repite una gráfica. Otra vez 2pi se vuelve a repetir la misma gráfica y así
Cada 2pi se vuelve a repetir una gráfica. Normalmente, ¿cuándo va a cambiar el periodo? Noten que aquí A vale 1, B vale 1, C vale 1, B, C vale 0 y D vale 0. B vale 1. Cuando B vale 1, el periodo se repite cada 2pi. Pero si B cambia, el periodo cambia. ¿Por qué? Porque la fórmula para periodo va a depender de B. Si B vale 1, el periodo es 2pi. Pero si B es distinto de 1, el periodo va a cambiar. Puede que sea más grande, puede que sea más pequeño. ¿Cuándo un periodo va a ser más grande que 2pi? Cuando B sea bien pequeñito. No sé si han escuchado alguna vez que entre más grande sea el número que está dividiendo, más pequeño va a ser el resultado. Y entre más pequeño es el número que estamos dividiendo, más grande va a ser el resultado. Noten que si, por ejemplo, si yo les digo, ¿quién es más grande? ¿2 o 1 medio? 2. 2. Si yo divido 2pi entre 2, el periodo se hace a la mitad. El periodo se hace a la mitad porque 2 entre 2 es 1. Entonces al final el periodo me queda solo en pi. Normalmente el periodo es 2pi, se queda a la mitad, pi. Pero si b vale 1 medio, el periodo, ¿qué pasa? Se duplica. Recuerden que este 2 sube al numerador y se junta con el 2pi y se convierte en 4pi. De 2pi se convirtió a 4pi, el periodo se duplica. Entonces, dependiendo del número b, el periodo se duplica o se hace a la mitad, dependiendo del número b. La gráfica se va, bueno, eso significa un periodo, una distancia. Ustedes van a hacer una gráfica de acuerdo a una distancia. Por ejemplo, que se haga la mitad de un periodo significa que el pico que antes abarcaba 2 espacios, ahora solo va a abarcar un espacio. Lo voy a hacer un poco más grande solo para exagerarlo. En color este verde. Lo voy a hacer un poco más grande la amplitud solo para exagerarlo. Si antes el pico era con 2 espacios, ahora el pico va a ser en un espacio. Y el otro pico lo voy a hacer en el otro espacio restante. Eso es la gráfica cuando el periodo se reduce a la mitad. ¿Y cuándo se reduce a la mitad? Cuando el número b se convierte en 2. Si el número b se convierte en 3, el periodo se reduce, se reduce a la tercera parte. Ya no se reduciría a la mitad, se reduciría a la tercera parte. Si b vale 4, el periodo se reduciría a la cuarta parte. ¿Qué es un periodo? Es la distancia que voy a graficar yo, con la que voy a hacer la gráfica. Es una distancia. En este caso, la distancia es de 2pi. Ese es un periodo. Este es otro periodo, pero es la misma distancia. Es la misma distancia, 2pi. Solo que sería otro ciclo, por decirlo así. Otro intervalo. Ese es otro intervalo, pero con el mismo periodo. Eso quise decir. Eso es un intervalo con el mismo periodo. La amplitud ya lo habíamos hablado, es lo alto de un pico de la gráfica. Eso es la amplitud. Es lo alto de un pico de la gráfica. Recuerden que las gráficas seno y coseno tienen 2 picos, pico positivo, pico negativo, pero tienen la misma amplitud. Una es para arriba y otra es para abajo. Los picos tienen la misma amplitud, ¿verdad? Y el desfase simplemente es nuestra gráfica comienza. Recuerden que el periodo me indica dónde comienza la gráfica. Bueno, no, perdón. El periodo no me dice eso. Pero la gráfica de seno y coseno la vamos a graficar según el plano cartesiano a partir de 0 y terminamos en 2pi. Normalmente un intervalo de la función seno y coseno
Lo graficamos empezando de 0 y terminando en 2pi. Ahora, el desfase lo que va a decir es que ya no vamos a comenzar en 0. Si el desfase fuese 0, sí. Si el desfase fuese 0, significa que la gráfica la vamos a comenzar en 0 y terminamos en 2pi. Pero si el desfase es distinto de 0, significa que la gráfica ya no va a comenzar en 0. Va a comenzar en cualquier número que me diga el desfase. Por ejemplo, en esta función, el desfase es -4. La gráfica la voy a comenzar en -4. Noten aquí, aquí calculamos el desfase. 4. ¿Por qué el desfase es 4? Vamos a ver. Es 4. Y en la anterior. Ven, en la siguiente gráfica. El desfase es 3pi. Esta sí, ¿verdad? El desfase es donde comenzó la gráfica. Pregunta es por qué este cambió. Positivo. Negativo. Este terminó en 4, de hecho. Bien, normalmente el desfase es donde debió comenzar la gráfica. Eso significa desfase. Posiblemente este periodo esté mal graficado, porque debió comenzar en 4. Significa que aquí en 4 debí volver a hacer esta misma gráfica. Esta debió ser la gráfica. El desfase es donde se comienza a graficar. Bueno, donde nosotros vamos a graficar. Recuerden que la gráfica es infinita. Crece, no tiene inicio y no tiene fin. Pero donde nosotros vamos a graficar con lápiz y papel. Entonces a partir del desfase. Voy a analizar por qué este desfase salió positivo después. Porque el tema es tangente y cotangente. No me voy a retrasar otra vez con el seno y coseno. Bien, el periodo entonces, o el rango, no, en este caso sería el intervalo, es de 0 a 2pi. Lo voy a dibujar acá abajo entonces. El intervalo que vamos a hacer, que se hace esta gráfica normalmente es de 0 a 2pi. Según el plano cartesiano sería de 0 a 2pi. Aquí es 2pi y aquí es 0, ¿verdad? Ese es el ángulo con que vamos a trabajar. Recuerden que esto que está aquí es el ángulo. Bx más c es el ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Es lo que acompaña a las razones seno o coseno. En este caso. Y en el otro caso, sería lo que acompaña a la tangente y cotangente. Ese es el ángulo. Aquí el periodo va a cambiar. Obviamente el periodo es la mitad. Es pi. Antes era 2pi. El compañero preguntó cómo era el periodo, si era 2pi o pi. En este caso, el periodo va a cambiar para la función tangente y cotangente. El periodo es la mitad de lo que se grafica en la función seno y coseno. En la función seno y coseno se grafica en un periodo de 2pi. Mientras que la tangente y la cotangente se grafica en la mitad de 2pi, o sea, pi. El desfase es donde debería comenzar la gráfica, ¿verdad? Y ¿qué más del desfase que podemos encontrar? Profe, perdone, estoy escribiendo eso que acaba de decir. El periodo de tangente y cotangente se grafica en la mitad del periodo del seno y coseno. El periodo del seno y coseno es 2pi, mientras que la tangente y la cotangente es la mitad del periodo del coseno y seno, del seno y coseno. Gracias.
Bien, el desfase es donde debería comenzar la gráfica. Nosotros, ¿dónde deberíamos de comenzar nuestra gráfica, verdad? Recuerden que las gráficas tangente y cotangente tampoco no tienen inicio y no tienen fin. Pero ¿dónde nosotros deberíamos de comenzar nuestra gráfica? Eso es el desfase. ¿Y qué más? Vamos a ver en seno y coseno, después del desfase, corrimiento vertical. Corrimiento vertical, entonces. Siempre va a ser D. Recuerden que el corrimiento vertical significa movimiento o desplazamiento de arriba hacia abajo. Vertical significa arriba o abajo. Entonces siempre va a ser D. Y el corrimiento puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Si es positivo se mueve hacia arriba y si es negativo se mueve hacia abajo. ¿Qué más? Dominio y rango. Dominio y rango. Dominio y rango. El dominio van a ser todos los números reales menos un concepto nuevo para ustedes llamado asíntotas verticales. Menos las asíntotas verticales. La pregunta es, ¿cuántas asíntotas verticales voy a incluir ahí? Y la respuesta es, todas. Ahora, ¿cómo escribo todas las asíntotas verticales si son infinitas asíntotas verticales? Hay una fórmula para escribir las infinitas asíntotas verticales. Pero dejémoslo hasta ahí. Reales menos asíntotas verticales. Ahora su trabajo va a ser encontrar las asíntotas verticales. 7. Rango. El rango son los números reales. El rango son todos los números reales. Noten que el dominio y el rango se parecen. Mientras que en el ejercicio anterior, para el seno y coseno, el dominio eran los reales, pero el rango es un intervalo. Es un intervalo. Solo que ese intervalo lo escribimos en notación de conjunto, ¿verdad? En corchete lo escribimos. Este número representa el número mínimo y este número representa el número máximo. Número mínimo y número máximo. Pero para seno y coseno, para la tangente y cotangente son todos los números, o sea que no existe mínimo y no existe máximo. Número 9, intervalo. ¿Dónde vamos a graficar nuestro intervalo? Habíamos dicho que con una distancia de la mitad del seno y coseno. Profesor, El seno y coseno, dígame. el número que continúa es 8.8. Bueno, Sí. 7, 8. Sí, es que me quería adelantar, pero gracias. Yo les dije que el coseno el intervalo es de 0 a 2pi. El seno y el coseno. El intervalo es de 0 a 2pi, normalmente. Mientras que para la función tangente y cotangente, los intervalos son diferentes. Los intervalos son diferentes. Bien, para seno y coseno, el intervalo es de 0 a 2pi. La gráfica normalmente se grafica en un intervalo de 0 a 2pi. Para el seno y el coseno, los intervalos varían. Para el seno, para la tangente, el intervalo va a ser de menos pi medios
Este intervalo lo encontré en el libro de Sokowski. No lo encontré en este libro que estamos usando. Entonces, esta información la saqué del libro de Sokowski. El intervalo que vamos a hacer la gráfica sería de menos pi medio a pi medios. Y ese intervalo tiene una distancia de pi. O sea, la distancia del periodo. El periodo es pi. La distancia que hay de menos pi medio a pi medios es pi. Y la distancia que había entre 0 a 2pi es 2pi. Ese es el periodo. Recuerden que el periodo es una distancia. Y es la distancia del intervalo. ¿Cuánto es la distancia que hay de menos pi medio a pi medios? Entonces es algo así, ¿ve? Esto es para la tangente, ¿verdad? La tangente. La distancia es, o la gráfica es, desde menos pi medios no sé cuál fue la pregunta del compañero. Si alguien me ayuda. O hasta ahorita me cayó el mensaje. La distancia de la tangente es desde menos pi medios. Desde menos pi medios hasta pi medios. Esa es la distancia de la tangente, desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Y cuál es? Perdón, ese es el intervalo. ¿Y la distancia cuál es? 180 grados, o sea, pi radianes. ¿Qué vamos a incluir aquí? El ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? Bx más c. Ese es para la tangente. Y para la cotangente va a ser esta otra distancia. Para la cotangente va a ser otra distancia. Sería de 0 va a ser de 0 a pi. Recuerden que la distancia tiene que ser pi. De 0 a pi, la distancia es pi. Entonces, pero este es el intervalo. Esto se llama intervalo. Y adentro del intervalo va el ángulo. Bx más c. Este es para la cotangente. Sería de 0 a 2pi. De 0 a pi sería, perdón. Sería aquí, ¿verdad? Este sería el intervalo que vamos a graficar nosotros. La cotangente sería de 0 a pi. De 0 a pi. Bien. Una vez el compañero me hizo una corrección válida, que el intervalo aquí, nosotros se tomaba en el libro de texto como menor igual. Menor igual. Menor igual significa que debo de incluir este extremo, el 0. O que debo incluir el otro extremo, 2pi. Debo de incluir esos números. Mientras que para la tangente no debo de incluir estos extremos porque estos extremos se convierten en asíntotas. Entonces aquí es donde vamos a hacer las asíntotas. Asíntotas 9. Ahora sí vamos con el 9. Asíntotas. Verticales. Asíntotas verticales. Normalmente las asíntotas verticales se encuentran para la tangente. Para la tangente. Para la tangente, sabemos que la tangente de cualquier ángulo, ¿cuál es la tangente de un ángulo llamado Bx más C? Que es igual a la tangente de Bx más C en razón trigonométrica.
seno de bx más c entre coseno de bx más c. Esa es la razón trigonométrica para la tangente. Ajá, gracias. Y para la cotangente, sería cotangente de un ángulo llamado bx más c, va a ser igual a el recíproco, ¿verdad? Sería coseno de bx más c entre seno de bx más c. Bien, enfoquémonos ahorita solo en la tangente. Significa que el ángulo me va a decir qué valores puedo usar en la calculadora. Lo mencionamos ayer. Que el ángulo no puede ser ni pi medios ni menos pi medios. Recuerden que pi medios es lo mismo que decir 180 grados entre 2, o sea, 90 grados. El coseno no puede ser 90 grados, porque ¿cuánto es seno de 90 grados en una calculadora? 1. ¿Y el coseno de 90 grados en una calculadora? 0. 0. ¿Y 1 entre 0 en una calculadora? Error. No está definida. No podemos dividir entre 0. De hecho, no sabemos cuánto es la división 1 entre 0. Los matemáticos aún no saben cuánto es la división de 1 entre 0. No está definido. Si ustedes en el futuro lo averiguan, serían uno de los descubrimientos que hacen falta por descubrir para la matemática y se les daría un premio, parece. Bien, entonces no está definido 1 entre 0. No está definido 1 entre 0. Es como los agujeros negros, tampoco están definidos, no se sabe qué hay adentro, ¿verdad? Entonces, igual la tangente de 0 no está definida, pero la tangente de 0 no está definida porque seno entre coseno no está definida. 1 entre 0 no está definida. Recuerden que la tangente de 0 es lo mismo que decir 1 entre 0 y 1 entre 0 no está definida. Bien, y lo mismo pasa con menos pi medios. Entonces nosotros al final lo que hacemos para encontrar las asíntotas es igualar el coseno de bx más c a 0. Esas serían las asíntotas. Todos los valores que hagan que el coseno de bx más c sea igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer el ángulo para que bx más c, para que el coseno, perdón, cuánto tiene que valer el ángulo que está ahí encerrado para que el coseno de ese ángulo me dé 0? Ya habíamos dicho esos valores, menos pi medio y pi medio. Entonces ponemos aquí, bx más c tiene que valer menos pi medios o bx más c tiene que valer pi medios. De hecho, hay más valores, no solo menos pi medio y pi medios. También está 3 pi medios. Si ustedes ponen en este ángulo 3 pi medios, 3 pi medio es lo mismo que 270 grados. Si ustedes ponen en sus calculadoras coseno de 270 grados, es 0 también. Entonces aquí puedo poner bx más c igual a 3 pi medios. Y puedo continuar así. Y también para atrás puedo continuar así. Pero solo necesito 2 asíntotas para graficar. ¿Cuáles son esas 2 asíntotas? Que no lo crean, es el intervalo. Si ustedes resuelven ese intervalo, van a resolver las asíntotas. Cuando resuelvan el intervalo, van a encontrar las asíntotas. Los extremos del intervalo son las asíntotas. Entonces, son 2 formas de encontrar las asíntotas. Vía intervalo o con esta definición que acabo de darles. Son 2 formas válidas para encontrar asíntotas. Si ustedes solo prefieren resolver el intervalo porque es lo que van a graficar, solo sépanse que los extremos son mis asíntotas. Sí, más fácil, de hecho. De hecho, yo lo aprendí así.
Pero a veces se les olvida a uno cuando llega a cálculo, entonces traten de recordar esto. Entonces, ¿dónde el coseno se hace cero? ¿Dónde el coseno se hace cero? En menos pi medio y en pi medios. Y en la otra, ¿dónde el seno se hace cero? Seno de bx más c es igual a cero. Entonces, el ángulo tiene que valer cero, exactamente cero, o exactamente ¿qué? 180 grados. El seno de 180 grados, ¿cuánto es? El seno de 180 grados. Cero. Calculador. Cero. Y el coseno de 180 grados. Menos 1. Menos. Ajá, y menos 1 entre 0 no está definido. No se sabe cuánto es ese resultado. Significa que el cotangente de 180 grados tampoco está definido. Cotangente de 180 grados es menos 1 entre 0 y no está definido. Entonces, pero 180 grados en radianes se escribe pi. Y noten esto, es exactamente el intervalo. Entonces, al final ustedes deciden cómo quieren encontrar sus asíntotas. O bien vía intervalo, o bien con la definición de la cotangente, donde se hace cero el seno para la cotangente y donde se hace cero, el coseno para la tangente. Bien. Y tienen que resolver el intervalo. Y luego eligen una asíntota. Yo les dije que no solo hay dos asíntotas. Yo solo voy a graficar dos asíntotas para la tangente y dos asíntotas para la cotangente. Pero no solo son dos asíntotas, existen muchas asíntotas. ¿Cómo escriben todas las asíntotas? Con los ángulos coterminales. Ustedes al despejar X, lo que van a encontrar son ángulos coterminales. Entonces al final van a encontrar ángulos coterminales. ¿Y cómo se encuentran los ángulos coterminales? Multiplicando por una variable. No. Sumando más 360. Por L. Dándole 360, pero aquí vamos a usar otra técnica, no vamos a sumar 360. Porque la distancia de un ángulo a otro ángulo es de 180. Si un ángulo coterminal, sí, ahí sí hice mal mi pregunta. Un ángulo coterminal es sumándole 360 para volver a dar la misma vuelta, pero llegar al mismo lado. Ese es un ángulo coterminal. Aquí no pretendo llegar al mismo lado, sino quiero llegar al lado opuesto, por decirlo así. Si empiezo en el lado derecho, quiero llegar al lado izquierdo. Y si comienzo en el lado izquierdo, quiero llegar al lado derecho. Y si comienzo al lado derecho, otra vez al lado izquierdo y así. ¿Cómo encuentro todos esos ángulos? O si comienzo arriba, quiero llegar abajo. Y si comienzo de abajo, quiero llegar arriba. Y si comienzo arriba, quiero llegar abajo. ¿Cómo encuentro todos esos ángulos? No son coterminales. De hecho, son ángulos opuestos. ¿Cómo encuentro esos ángulos opuestos? Es parecido a la fórmula de ángulo coterminal. Sumando 180 o pi. Ajá, sumándole 180, exacto, eso sí. Un puntito por eso. Sumándole 180 grados. Para llegar de adelante hacia atrás, solo me muevo 180 grados. Es un dicho, algo así como algo coloquial, ¿verdad? Que dicen darle una vuelta de 180, una media vuelta de 180 grados para llegar atrás nuevamente. ¿Cómo le sumo 180 grados? O pi, pi es 180 grados. Normalmente pongo npi o kpi. Npi significa 180 grados. Solo quiero ver algo, permítame.
Bueno, van a tener que despejar para X y luego le van a tener que sumar a una de esas asíntotas, le van a tener que sumar NP. Ya sea para cualquiera de las asíntotas, le van a tener que sumar NP o Kp, donde N es un número entero. Bueno, donde N puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Entonces tienen que despejar una de esas asíntotas y sumarle NP. Entonces, así, ¿verdad? Más o menos. Y esas, así encontrarían todas las asíntotas, sumándole NP. Así se encuentran todas las asíntotas, sumándole NP. Encuentran una asíntota y le suman NP. Y esas serían todas las asíntotas. Y luego eso lo escriben aquí en la respuesta. Esas serían las asíntotas verticales para el dominio. Vamos a ver qué más. La gráfica. Número 10. ¿Por qué aquí llegué a 10 y sentí que escribí más? Y aquí sentí que escribí menos. Pero no me faltó nada. No me salté un número tampoco. Qué raro. Bien, ahora vamos con la gráfica. Sería número 10. Gráficas. La gráfica para la tangente normal sería la gráfica para la tangente normal. Necesito graficar el intervalo. Entonces, el intervalo habíamos dicho que era de menos pi medio a pi medio, o sea que ocupo el eje X negativo y ocupo el eje X positivo. Menos pi medios sería como por aquí y aquí sería pi medio. Menos pi medios y pi medio. Habíamos dicho que esos eran valores prohibidos, entonces nosotros trazamos una recta, pero que casi no se note. Esas rectas se le llaman asíntotas verticales. Y solo dibujé 2, pero son varias. Y luego ubico el número, bueno, a ese intervalo, recuerden que dentro de las asíntotas es un intervalo. Todo esto de aquí es un intervalo, desde menos pi medio a pi medio. Le encuentro la mitad y luego la mitad de la mitad. Bueno, solo la mitad, de hecho. Encuentren la mitad de ese intervalo, en este caso es 0. Entonces la gráfica va a pasar por 0. Vamos a hacer una cóncava hacia abajo primero, pero que no toque la asíntota, pero que se acerque a la asíntota. Que no la toque, pero que se acerque. Algo así, ¿ve? Y después llega a 0. Eso es cóncava hacia abajo. Concavidad, se me olvidó mencionarles acá arriba. La concavidad se refiere a esto, ¿eh? Concavidad. Hacia abajo, hacia arriba, es cuando hay una curva hacia arriba. Cualquier curva hacia arriba decimos que es cóncava hacia arriba. En este caso nosotros hacemos una curva de esta forma. Eso es cóncava hacia arriba. Y hacia abajo es cuando la curva es hacia abajo. Entonces ahí decimos que es cóncava hacia abajo. Cualquier curva que apunte hacia abajo es cóncava hacia abajo. Cualquier curva. De hecho, la función seno y coseno son dos cóncavas, ¿verdad? El primer pico
es cóncava hacia Hacia abajo. Hacia abajo. y el segundo pico es cóncava hacia arriba. Entonces la función seno y coseno son dos concavidades, una cóncava hacia abajo y otra cóncava hacia arriba. La función tangente y cotangente también son dos concavidades, son medias concavidades. Media concavidad hacia abajo, vamos a borrarla porque me salió un poco chueca. Media concavidad hacia abajo y media concavidad hacia arriba. Esa sería la gráfica de la cotangente. Media concavidad hacia abajo y media concavidad hacia arriba. Es sencilla la gráfica de la cotangente. Prácticamente ustedes solo grafican el intervalo, encuentran la mitad del intervalo, en la primera mitad del intervalo hagan una gráfica cóncava hacia abajo, media concavidad hacia abajo y en la otra media concavidad hacia arriba. De hecho, como dije media concavidad, ese punto cuando ustedes lleven la clase de cálculo 1, les van a decir que ese punto se llama punto de inflexión. Un punto de inflexión es donde las concavidades cambian bruscamente, repentinamente. No como la función seno y coseno, que es cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba. No cambia bruscamente. Pero sí se podría decir que es un punto de inflexión. Se podría decir que es un punto de inflexión, porque la definición no dice bruscamente tampoco. Cuando les enseñen en cálculo 1 punto de inflexión, le van a decir donde cambia de concavidad. Eso es un punto de inflexión, donde cambia de la concavidad. Ustedes conocen la función cuadrática, ¿verdad? Siempre es cóncava hacia abajo, no hay puntos de inflexión. Sí, también eso, que pasa de positivo a negativo, normalmente. Normalmente, pero no siempre, porque la función seno, normalmente, yo la puedo graficar acá, y nunca cambió de positivo a negativo, siempre fue negativo. La grafiqué en el cuarto cuadrante. Entonces, tampoco es una definición así, pero se puede entender como lo dijo el compañero, que cambia de positivo a negativo. Punto de inflexión simplemente es cambio de concavidad. Sí, por ahí va. Punto de inflexión simplemente es cambio de concavidad, pero eso se los van a enseñar en cálculo 2, solo que yo ya los estoy adiestrando, ¿verdad? Esta es la función. Mande. Perdón. La pregunta dijo antes que no necesitábamos amplitud y por eso es que no tenemos aquí en la gráfica como una marca en el eje Y para iniciar o finalizar. ¿O sí? Exacto. No hay una pauta. Prácticamente la gráfica lo que voy a necesitar es D nada más. D aquí vale 0. Por eso está en el origen, el punto de inflexión. D lo que va a hacer es mover la gráfica más arriba o más abajo. D es lo único que vamos a necesitar del eje Y. No necesitamos amplitud. No necesitamos valor máximo y valor mínimo porque esta gráfica continúa para abajo y continúa para arriba. No hay valor máximo y no hay valor mínimo. Si yo les digo cuál es el valor mínimo de ahí, imposible de verlo. Porque esa gráfica, si alguien de ustedes la quiere continuar, estaría así, ¿ve? Sin tocar la asíntota. Y continúa, sin tocar la asíntota. No tiene máximo ni mínimo. Por eso no tiene amplitud. Va hasta el infinito. Y más allá. ¿Cuál es más allá del infinito? Solo vos la ayer sabrá. Bien. Ahora la cotangente. La voy a dejar aquí abajo. Solo para que vean la diferencia. Menos pi medios. Pi medios.
Y después de pi medio sigue 2 pi medios, o sea, pi. Aquí sería pi. Aquí sería menos pi. Aquí también sería menos pi. Vamos a borrar este x aquí. Vamos a extenderlo un poco más. Bien, entonces dibujo mis asíntotas, solo que el periodo va a cambiar. Noten que el periodo de la tangente y de la cotangente son diferentes. Ahora el periodo va a ser desde 0 hasta pi. Aquí voy a dibujar una asíntota. Y el eje Y es otra asíntota. Cuando no puedan distinguirlo, solo pónganle asíntota aquí en la parte de abajo. El eje Y es una asíntota. El eje Y es una asíntota. Y cuando dibujen el periodo, también dibujen el punto D. En este caso, el punto D es el centro. Es el punto de concavidad, donde cambian las concavidades. La gráfica de la función cotangente, la concavidad comienza con la positiva, cóncava hacia arriba. Recuerden que cóncava hacia arriba es cuando la gráfica es una curva hacia arriba. Entonces, pero solo voy a dibujar la mitad de la concavidad y que se acerque a la asíntota. Entonces, si yo les digo que comienza, no vayan a hacer aquí, ¿verdad? Esto no es comenzar, esto es terminar. Entonces, la concavidad hacia arriba que hace falta hacer es por acá, por el otro lado. Ahí es comienza. Viene desde arriba, sí. Y termina. O sea, lo que quiero decir es que comienza por la izquierda y termina por la derecha. Noten que esta es la izquierda y aquí es la izquierda. Cuando yo les digo que comiencen, no vayan a comenzar por la derecha. Terminen por la derecha. Entonces, cóncava hacia abajo por la derecha sería acá. Esa sería la gráfica de la función cotangente. Noten que el periodo cambió, ¿verdad? Se movió pi medios unidades. Esta sería la gráfica de la función cotangente. Permítame, voy a salirme un rato. Bien, disculpe las molestias. Sería cotangente de X. Recuerden eso siempre, ¿verdad? La tangente cóncava hacia abajo empieza con cóncava hacia abajo y empezar significa a la derecha y ve a la izquierda y terminar significa a la derecha. Traten de recordar eso. Porque en cálculo 2 se les va a olvidar muchas cosas de esto que están viendo ahorita. Y luego lo que les enseñé anteriormente del periodo. El periodo lo que puede cambiar en esta gráfica es que se haga más ancho o más angosto. ¿De quién va a depender de que se haga más ancho o más angosto? Bueno, no terminé de leer. No sé si alguien me ayuda a lo que dijo el compañero. Vamos a ver si lo puedo ver. Usted dijo ayer que para poder ver si la gráfica que nos dan es tangente o cotangente, se sabe por las AB. Sí, por las asíntotas. Por las asíntotas. Cuando solo nos dan la gráfica, que en ocasiones son muy similares.
Sí, pero eso es cuando, es que yo una vez les mencioné también de que a veces a ustedes les dan la gráfica y que deben de encontrar la función. Aquí normalmente yo les doy la función y ustedes tienen que hacer la gráfica, pero cuando yo era estudiante me daban la función y que encontrara la gráfica. Esos eran los ejercicios de antes. Entonces, posiblemente en alguna situación ustedes se encuentren con ese tipo de ejercicio, donde les den la gráfica y encuentran la función. ¿Cómo van a saber cuándo es tangente y cotangente si se parecen? Pues por las asíntotas. Es lo que yo le mencionaba al compañero. O lo que el compañero mencionaba. Las asíntotas de la cotangente son muy diferentes a las de la tangente, ¿verdad? Son muy diferentes. Se desfasan. Hay un desfase. Bien, entonces, analizando el periodo, el desfase, el corrimiento, ¿qué significa todo eso? El periodo significa que la anchura del intervalo puede ser más angosta, puede ser más ancha. ¿Cuándo va a ser más ancha? Cuando el valor de B sea bien pequeño. ¿Y cuándo va a ser angosta? Cuando el valor de B sea bastante grande. Recuerden que el periodo va a depender de B. Si B es bastante pequeño, el periodo es bastante grande. Y si B es bastante grande, el periodo es bastante pequeño. No es lo mismo dividir pi entre 2 que pi entre 1/2. El 2 sube al numerador y se convierte en 2pi. Mientras que pi medio siempre se va a quedar en pi medio. Bien, entonces eso hace el periodo en una gráfica. El desfase es donde comienza la gráfica. Debería comenzar en menos c sobre b, pero aquí, ¿quién es c? C sobre b. Bueno, debería comenzar en menos c sobre b, pero no tiene mucha lógica, ¿verdad? Es que hay unos conceptos que en el libro de texto lo usan de una forma y después se contradicen en la otra. Para mí el desfase debe ser donde comienza el intervalo. Entonces ahí debe ser un desfase y este debe ser otro desfase. Pero bueno, la fórmula está dada así y ustedes solo tienen que encontrar el desfase. No tienen que explicar qué significa desfase. Yo ya les estoy explicando qué es el desfase. El desfase es donde debe comenzar la gráfica dibujada por ustedes. Eso es un desfase. Es como que pongan un cronómetro y que la función tangente y cotangente fueran personitas y digan, comiencen ya. Entonces la gráfica comienza primero en menos pi medio para la tangente y la cotangente como que se espera un rato para empezar a funcionar. Así, eso es el desfase. Cuando vean aplicaciones como por ejemplo los que estudian ingeniería eléctrica, lo van a ver en gráficas de corriente y voltaje. ¿Quién empieza primero, la corriente o el voltaje? Normalmente el voltaje es una función senoidal y la corriente es una función cosenoidal. Una comienza primero que la otra. Una como que se espera un rato hasta que se establezca bien la otra señal. ¿Y qué más? El corrimiento vertical significa un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Y también significa un cambio de concavidad. Concavidad, exacto. Un puntito por esa participación. Bien, no creo que podamos practicar hoy, ¿verdad? Va a ser mañana. Entonces, este es mi resumen. Espero que el resumen haya servido más que la diapositiva. Normalmente siempre hago un resumen. Complicado este resumen, va. Nos conectamos mañana entonces. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias.
Bueno, puedo mandar PDF de esta clase, pero solo es teoría, no es en ningún ejercicio. Si lo que quieran solo es la teoría, los mando. Por eso no mandé el de la sección de las 5, el PDF, porque también me quedé hasta aquí, hasta la teoría. No pude hacer ningún ejercicio. Parece que la función tangente y cotangente hay mucho que analizar. No me dio chance de hacer ningún ejercicio. Y eso que comencé desde allá. Bien, vaya, pues buenas noches. Voy a mandar el PDF más tarde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.